Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a continuar con problemas del paper 1 sobre física atómica y nuclear. En esta oportunidad vamos a hablar de la energía de enlace, del defecto de masa y otros temas más relacionados a esto. La primera pregunta que vamos a desarrollar es esta. ¿Cuál es la definición de unidad de masa atómica? Entonces vamos a recordar. Para poder definir lo que es la unidad de masa atómica se tomó al elemento del carbono 12. Y el carbono 12 consta en su núcleo, tiene 6 neutrones y tiene 6 protones. Y alrededor de él, en esta nube que rodea a este átomo, tiene 6 electrones. De esta forma, cuando se llevó a una balanza, se tiene una masa del carbono 12, donde su masa debe ser la suma de todos ellos, la masa de los neutrones sumado más la masa de los protones, más la masa de los electrones. Y todo eso se tiene que equilibrar con algo, así que se llamó una unidad, se colocó un pequeño cubito que equivale a una unidad y se colocó 12 de ellos, y al momento de colocarse 12 de ellos, se balanceó con la masa del carbono 12. Y de esta manera podemos decir lo siguiente, que 12 unidades de masa atómica debe ser igual a la masa del carbono 12. Así que si nosotros este 12 lo pasamos a dividir, tendríamos una unidad de masa atómica, que está definido así. Una unidad de masa atómica es la doceava parte del carbono 12. Eso sería nuestra definición. Así que la alternativa, si observas, no puede ser hidrógeno, tiene que ser carbono 12, así que puede ser él o puede ser él. Y la definición debe ser la C. Es la doceava parte de la masa del núcleo de carbono 12. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así, ¿cuál es la energía equivalente de la masa de un protón? Y si observas cuidadosamente, recuerda, tenemos 90 segundos para desarrollar este problema. Y todas las unidades están en joules. Así que lo primero que tenemos que saber es ¿y cómo encontramos la masa de un protón? Así que vamos a recordar que por los años de 1905 aparece un joven alemán, judío alemán, llamado Albert Einstein. Y Albert Einstein va a plantear esta famosa ecuación que casi en todos los polos siempre viene. He visto mucho de esto en varios polos, así que dice que E es igual a mc cuadrado. ¿Qué significa E? E significa energía, m significa masa y c es la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Esta ecuación me sirve para encontrar la masa de cualquier objeto, pero en reposo. Por favor, no te olvides, en reposo, no puede estar en movimiento. La letra E, que es energía, puede tener unidades según el sistema internacional, puede estar en las unidades de joules, pero también podemos colocarlo a esta energía, también puede aparecer en las unidades de electronvolt. Seguidamente, la masa podemos colocarlo en unidades de kilogramos, pero después vamos a ver que también se puede colocar en estas unidades. La velocidad de la luz, así como está solita sin el cuadrado, la velocidad de la luz tiene un valor ya establecido que es 3 por 10 a la 8 metros segundo a la menos 1. Eso es la velocidad de la luz. Entonces la velocidad de la luz aproximadamente tiene este valor y así está escrito en el cuadernillo. Ahora sí, vamos a responder, ¿cómo podemos encontrar la energía de un fotón? Entonces, para que tú encuentres la energía de un fotón, vamos a desarrollar aquí. Debemos saber cosas importantes como, por ejemplo, cuánto vale la masa de un protón. Y para esto en el cuadernillo nos dice que la masa de un protón es 1,673 por 10 a las menos 27 kilogramos o también 1,007276 unidades de masas atómicas o también es 938 MeV a la menos 2. Muy bien. Entonces, cualquiera de estas unidades que tú observas, kilogramos es masa, U también es masa y MeV C a la menos 2 también es masa.
Por favor, no nos olvidemos esas características porque lo vamos a necesitar. Y la pregunta es, ¿y cuándo utilizo kilogramos? ¿Cuándo utilizo unidades? ¿Y cuándo utilizo esto de aquí? Para eso voy a enseñarles aquí dos formas. Primero, como lo que nosotros tenemos aquí son joules, vamos a trabajar de la manera número uno, o sea, la forma número uno. Vamos a encontrar esa energía. Entonces, la forma número uno para encontrar la energía va a ser así. Energía debe ser igual a la masa por el C al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí, va a ser la masa del protón por C elevado al cuadrado. Así que la energía debe ser igual. La masa del protón, según ya tenemos en kilogramos, vamos a utilizar primero, la masa lo vamos a utilizar primero en kilogramos. Entonces, en kilogramos sería así. 1.673, 10 a la menos 27 kilogramos. Y esto debemos multiplicarlo por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado, bueno, aquí metros segundo a la menos 1 elevado al cuadrado. Y ahora sí, vamos a hacer unos cálculos rápidos aquí. 1.673 por 10 a la menos 27 por... Este cuadrado debe afectar a cada uno de los elementos que tenemos adentro. Sería así, 3 al cuadrado sería 9, 10 a la 8 elevado al cuadrado sería 10 a la 16 y nos queda como unidades kilogramos multiplicado metros al cuadrado y segundo, pero también debe estar al cuadrado, segundo a la menos 2. Esta unidades que nosotros tenemos lo vamos a representar con una unidad que va a ser los joules, kilogramos, metro cuadrado, segundo a la menos 2, le podemos llamar joules. Así que vamos a tener aquí lo siguiente, que la energía debe ser igual a 1.673 multiplicado por 9, multiplicado 10 a la menos 27 por 10 a la 16, es 10 a la menos 11 joules. Recuerda de que todo esto tiene una unidad y esa unidad más grande sería los joules. Muy bien, si observamos, sin multiplicar, si observamos, no tenemos ninguna de estas expresiones. Tenemos un 9.38, tenemos 1.6, aquí aparece 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado, y aquí no aparece eso. Entonces, en esta primera forma no hemos encontrado la solución. Y no es que la respuesta esté equivocada, sino que aquí, recuerda, no aparece ninguna de esas maneras. Ahora, busquemos de otra manera. La siguiente forma será así. Energía es igual a la masa del protón por C al cuadrado, pero esta vez vamos a utilizar ya no kilogramos, sino voy a utilizar esto de aquí, MEP C a la menos 2. Y van a ver por qué voy a utilizar esa forma. E debe ser igual a la masa que vale 938, entonces lo voy a colocar aquí, 938 MEP C a la menos 2 multiplicado por C al cuadrado. Y ahora vamos a cancelar. Este C al cuadrado con este C a la menos 2 se cancelan. Así que tenemos que la energía de ese protón vale 938 MeV. Muy bien. Y dirás, ¿se terminó el problema? Claro que sí, ya se terminó porque esta es la energía, pero no nos han dado en MeV, nos han dado en joules. Así que tenemos que transformar todo eso en joules. Y para hacer eso, debemos recordar que la letra M es un prefijo del mega. Eso sería 10 a la 6 multiplicado. Podemos convertir este electronvolts en joules. ¿Y cómo hacemos esa conversión? Un electrón. ¿Cuánto es la carga de un electrón? 1.6 por 10 a la menos 19. Y esa carga multiplicado por el B nos va a salir todo en joules. Así que si te dicen cuánto vale un electrón volt será la carga de un electrón y al costado la palabra joules. Y finalmente tenemos aquí lo siguiente. La energía entonces debe ser igual a 938
multiplicado por 10 a la 6 por 1.6 por 10 a la menos 19. Y ahora, observa todos los datos. 9.38, 9.38, 9.38. Entonces, ¿por qué no lo convertimos en notación científica él? Así que vamos a agarrar y decir, bueno, esta energía debe ser igual a 9.38 multiplicado por 10 al cuadrado. Y todo eso, ahora voy a colocar el 10 a la 6, lo coloco aquí al costado, y esto de aquí lo coloco también al costado. Listo. Y podemos multiplicar. Podemos multiplicar esto 10 al cuadrado por 10 a la 6, nos sale 10 a la 8. Así que finalmente vamos a tener que en esta segunda forma sería así. La energía de un protón debe ser 9.38 por 10 a la 8 por 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y si observamos, si vamos a observar cuidadosamente lo que nosotros tenemos como resultado, porque esto sería la energía, recuerda que como es un paper 1, solamente tienes 90 segundos, así que no puedes utilizar también calculadora. Así que veamos, 9.38, 9.38. Velocidad de la luz no tenemos, 9.38. Si observas cuidadosamente, la clave que se acomoda es la D. Ahora, si la respuesta es la D y eso lo conseguimos de la segunda manera, ¿por qué no lo hicimos desde el inicio? ¿Por qué teníamos que comenzar con esto de kilogramos, metros segundo a la menos uno y luego obtenerlo en joules y no llegar a nada? La respuesta es sencilla, porque en este tema no vamos a utilizar mucho la unidad de joules. Las unidades que vamos a utilizar constantemente, y desde ahora quiero que ya lo sepas, es electronvolts para el caso de la energía. Vamos a utilizar para el caso de la masa MEP C a la menos 2. Y con eso observa que si toda la masa siempre lo colocas en MEP C a la menos 2, lo multiplicas por el C al cuadrado y estos dos se eliminan. Así que si tú ya tienes la masa en MEP C a la menos 2, ya no necesitas estar convirtiendo la velocidad de colocándole 3 por 10 a la 8. Ya no es necesario porque se va a eliminar automáticamente. Entonces, pero sí debes, bueno, debes recordar que el M representa 10 a la 6 y un electrón volt se puede escribir también en joules. Entonces, en el caso de física nuclear o fisión o fusión nuclear o reacciones nucleares, siempre vamos a trabajar con estas unidades de MEP o GEP, también son otras unidades. Bien, ahora sí, pasamos rápidamente al siguiente problema. Muy bien, en esta pregunta nos dice así, ¿para qué cantidad se utiliza esta unidad? Piénsalo. Para el video, piénsalo, porque ya te he hablado en el problema anterior acerca de estas unidades. Y ahora, la respuesta para este problema debe ser la A. Eso sería la respuesta y si te has olvidado, recuerda esto, que la masa siempre se puede expresar en kilogramos, unidades de masa atómica o MEP de a la menos 2. Y así que estos son las unidades de la masa, pero para el mundo microscópico. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a hablar acerca de la energía de enlace. Dice así, ¿cuál de los siguientes, cuál de las siguientes definiciones es la correcta para la energía de enlace de un núcleo? Alternativa A, el producto de la energía de enlace por núcleo por el número de nucleones, el trabajo mínimo requerido para separar completamente los nucleones entre sí, la energía que mantiene al núcleo unido, la energía liberada durante la emisión de una partícula alfa. Entonces, vamos a recordar un poco sobre este tema. La energía de enlace se define de la siguiente manera. La energía de enlace de un núcleo se define como la energía requerida para separar, o también podríamos haber dicho para unir, la energía requerida para separar un núcleo en sus nucleones constituyentes.
También se conoce como la energía necesaria para unir o formar un núcleo a partir de los núcleos constituyentes. ¿Qué quiere decir esto y cómo podemos llegar a la alternativa correcta? Primero, si nosotros queremos formar helio, un átomo de helio, ¿qué debemos realizar? Para poder formar un átomo de helio, debemos tener, o mejor dicho, si yo quiero formar un átomo de helio, debemos tener sus elementos del helio. Debemos tener dos protones, dos neutrones y dos electrones. Entonces podemos decir de que los elementos que constituyen, que van a ser utilizados para formar este átomo de helio, son dos protones independientes, tienen que ser libres, dos protones libres, dos neutrones libres y dos electrones libres. Y cuando los cuatro comienzo a juntarlos, necesito realizar un trabajo para que los protones y los neutrones se mantengan unidos y los electrones girando alrededor. Ese trabajo o esa energía que voy a gastar aquí, entonces voy a necesitar aquí una energía para formar eso. Y esa energía aquí también vamos a liberar, va a haber una energía liberada. Esa energía liberada le llamamos la energía de enlace. Ahora, ¿por qué hay energía liberada? Entonces vamos a definir de esta manera. Que aquí, estas partículas libres tienen más energía que las partículas unidas. Cuando se forma el átomo, se forma con una cantidad de energía menor a la que tenemos aquí. Por eso que vamos a tener una energía liberada, que le llamamos la energía de enlace. Eso es para formar un átomo de helio. Pero si queremos separar, ya tenemos un átomo, un núcleo, vamos a decirlo así, ya tenemos un núcleo y queremos separar este núcleo. Entonces tenemos que darle a este núcleo, tenemos que darle esa energía de enlace y esta energía que le vamos a dar a este núcleo va a romper, va a vencer a las fuerzas que los mantienen unidos y como los vence, se van a separar. Todos ellos se separan y ahora son partículas libres. Entonces, la energía de enlace puede servir para separar o puede servir para unir. Aquí en este caso nos sirve para unirlo y formar el átomo. O exclusivamente nos vamos a fijar solamente en este tema, nos vamos a fijar pero en el núcleo. Con esta energía, con esa energía vamos a formar a nuestro núcleo. ¿Y cómo lo encontramos? Lo encontramos sabiendo cuánta energía hay aquí, cuánta energía utilicé para formar este núcleo y cuánta es la energía que se va a liberar. Esa energía liberada sería la energía de enlace. Ahora, si yo ya tengo al átomo y le voy a dar energía, esa energía de enlace que se liberó, le entrego, entonces voy a romper ese átomo. Esto es relacionado a la energía de enlace. Entonces, vamos a ver qué alternativa se debe cumplir. Y la alternativa correcta aquí sería la B. Es el mínimo trabajo requerido para separar completamente los nucleones entre sí. Entonces, estamos hablando de este segundo caso. Ya tenemos al núcleo, le damos esa energía de enlace y todos se van a separar. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice así. El defecto de masa del deuterio es de 4 por 10 a la menos 30. ¿Cuál es ¿Cuál es entonces la energía de enlace del deuterio? Entonces, para poder encontrar la energía de enlace del deuterio, debemos recordar lo siguiente. El defecto de masa lo vamos a calcular de la siguiente manera. Decimos así, el defecto de masa se define como la diferencia entre la masa en reposo de un núcleo y la suma de las masas en reposo de los nucleones o partículas libres que lo conforman. Entonces, si nosotros vamos a hablar del deuterio, el deuterio, aquí tenemos a este elemento llamado deuterio. El deuterio tiene un núcleo que está formado por un neutrón y un protón. Solamente nos vamos a concentrar en el núcleo y no en los electrones que están girando alrededor de él. Entonces, para formar este núcleo, necesitamos energía. Esa energía lo vamos a encontrar primero de la siguiente manera. Primero vamos a analizar las masas. Entonces decimos, necesitamos saber cuánto es
la masa del elemento, cosa que en los problemas les van a indicar, les van a decir, la masa del elemento vale tanto. Entonces aquí hay una masa de este elemento, de este núcleo ya formado. Pero por aquí tenemos la masa de las componentes. Y las masas de las componentes son las masas del protón y del neutrón, pero de forma independiente. Por favor, aquí esto es muy importante. Esto es la masa de cada uno de ellos, pero de forma independiente. Si tú restas la masa del neutrón y la masa del protón, diré aquí, si tú vas a sumar primero la masa del protón más la masa del neutrón, te va a salir la masa de las componentes. Y si le restas a esa masa de las componentes, le restas la masa del elemento, cosa que su masa cuando los dos se unen menor, es menor que ellas, entonces vamos a tener un defecto de masa. Y ese defecto de masa es lo que en el problema nos están dando. En el problema nos dicen de que ya tenemos un defecto de masa al momento de hacer esta operación. ¿Y para qué nos sirve este defecto de masa? Nos sirve para que nosotros encontremos la energía de enlace. Esa energía que necesitamos para que este átomo se forme, le vamos a llamar la energía de enlace. Esa energía de enlace, como ya habíamos mencionado en el problema anterior, la energía de enlace es equivalente a la energía del defecto de masa. Entonces, para formar este núcleo, esa energía de enlace debe ser igual al defecto de masa, que ya sabes cómo lo debemos calcular, multiplicado por c elevado al cuadrado. Esto parece la ecuación de Einstein, pero aquí en vez de colocar la masa de una sola partícula, debemos colocar el defecto de masa. Y muy bien, ahora sí, con esta teoría vamos a resolver nuestro problema. En el problema nos dice así, el defecto de masa del deuterio tiene, vamos a colocarle así, paso número 1, defecto de masa. Entonces ya tenemos un dato importante, el defecto de masa, y ya sabes a qué se está refiriendo ese defecto de masa. Este defecto de masa debe ser igual a 4 por 10 a la 30 a la menos 30 kilogramos. Ese es el defecto de masa. Pero como te había indicado, no lo coloques en kilogramos, transfórmalos en las unidades de MEP-C a la menos 2. Entonces, para poder hacer esa transformación debemos utilizar una conversión que esté en el cuadernillo. Y decimos esto, que la unidad de masa atómica se calcula de esta manera. 1.661 por 10 a la menos 27 kilogramos es equivalente a 931.5 MEP-C a la menos 2. Convirtamos este kilogramos a MEP-C a la menos 2. Entonces, para poder convertir eso, ya sabes, regla de conversión. Agarramos y colocamos aquí. ¿Qué queremos eliminar? Kilogramos. Si queremos eliminar kilogramos, aquí abajo colocamos lo que está con kilogramos. Sería 1.661 por 10 a la menos 27 kilogramos. Pero 10 a la menos 27 kilogramos, todo esto equivale a 931.5. 0.5 me de a la menos 2. Y ahora sí, hecho esto, podemos eliminar kilogramos con kilogramos y vamos a obtener aquí lo siguiente. Aquí el defecto de masa debe ser igual a 4 por 931.5, todo eso dividido, y tú dirás, ¿cómo hago todo esto si no tengo calculadora? Esa es otra parte importante. Si es un paper 1 y no tienes calculadora, ¿cómo puedes hacer esto? Ahora te voy a explicar. Aquí tienes 10 a la menos 30, 10 a la menos 27. Si es que restas esto, 10 a a la menos 30 menos 10 a la menos 27, bueno, 10 a la menos 30 dividido entre 10 a la menos 27, esto sería 10 a la menos 30 menos esta cantidad de abajo, menos 27. Y esto nos va a salir, menos con menos sería más,
sería 10 a la menos 30 más 27. Así que lo que tenemos aquí es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 me c a la menos 2. Muy bien. Ahora sí, con todo esto ya tenemos, y aquí viene un pequeño problema, y es que este número está gigantesco y para poderlo trabajar se puede tornar complicado. Así que lo que nosotros vamos a hacer es aproximarlo. Como no es un paper 2, es un paper 1, entonces lo voy a aproximar. 1.66 lo puedo aproximar a 2 aproximadamente, y arriba 931.5 lo puedo colocar como 930 para facilitarme nada más los cálculos. Lo estoy aproximando y abajo lo aproximo como 2. Y ahora sí, con esto ya nosotros podemos decir de que aquí 4 entre 2 sería 2, 2 por 900. Esto aproximadamente nos sale lo siguiente. Y esta energía aproximadamente, diré, la masa, el defecto de masa es aproximadamente 1860 por 10 a la menos 3 MEP-C a la menos 2. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque recuerda de que tenemos que ser rápidos en esto. Así que vamos a calcular cuánto vale la energía de enlace. Y para calcular la energía de enlace, vamos a decir de que esa energía de enlace debe ser igual al defecto de masa multiplicado por C al cuadrado. Así que esta energía de enlace, que lo estamos llamando así, con un triangulito con E, esto debe ser defecto de masa. El defecto de masa es 1860 aproximadamente, 10 a la menos 3 MEP C a la menos 2 multiplicado por SC al cuadrado que está aquí al final. Y ya sabes de que estas cantidades se van a eliminar. El con el se elimina y nos queda simplemente esto. El defecto de masa es 1860 multiplicado por 10 a la menos 3 MEP. Ahora, si observamos la respuesta, todos aparece con EP, solamente con EP, y no aparece la M al costado. Así que esa M lo vamos a reemplazar por el número que corresponde. M es mega, así que esto es 10 a la 6. Y de esta manera, nosotros ahora tendríamos las unidades que nos están pidiendo. Así que aquí tendríamos esto. Y por el costado, aquí tenemos el EP. Listo. Ahora, 10 a la menos 3 por 10 a la 6 sería 10 a la 3. Y además de esto, tenemos que pasar todo a notación científica, como se muestra. Entonces, 1860, ese valor aproximado, se puede expresar así, como 1.86 por 10 a la 3 por 10 a la menos 3, el que está al costado, y por aquí tenemos 10 a la 6. Listo. Entonces, si vamos a desarrollar todo esto, vamos a tener aquí un valor aproximado porque el con el se van y nos va a quedar 1.86 por 10 a la 6 esto sería la energía de enlace aproximado. Recuerda de que esto va a ser un aproximado porque a uno de ellos lo hemos trabajado como 930 y el de abajo, en vez de colocar 1.66, lo hemos aproximado a 2 para que los cálculos salgan bastante rápidos. Entonces, nuestra solución, observa aquí, es 4 por 10 a la menos 7, 8 por 10 a la menos 2, muy lejanos. Valores negativos, así que no puede ser, no puede ser. Y aquí tenemos 2 por 10 a la 6, que es un aproximado de 1.86. Así que esto puede ser. Y el siguiente vale 2 por 10, pero aquí es a la 12. Así que es muy lejano. Y por ser valores muy lejanos, la única respuesta correcta sería la C. Recuerda de que estamos aproximando y es un paper 1. En el paper 1 no llevas calculadora, así que tienes que utilizar cuando los valores te salen así terribles, aproxímalos. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: la diferencia de masa entre
Bueno, la diferencia de masa del carbono 12, del núcleo de carbono 12 y la suma de las masas individuales de los nucleones es 0,1 unidades. ¿Cuál de las siguientes es aproximadamente la energía de enlace del nucleón o del núcleo? Entonces, para esto vamos a ver primero el esquema, que es ese 0,1 unidades. Para formar el núcleo de carbono 12, necesitamos 6 protones y 6 neutrones. Así que, pero 6 protones libres y 6 neutrones libres. Y el defecto de masa, o mejor dicho, la diferencia de la masa de estos 6 protones, 6 veces la masa de los protones, más 6 veces la masa de los neutrones, menos la masa del carbono 12. Esta diferencia, si nosotros agarramos y colocamos todos estos valores, nos va a salir de que este defecto de masa debe ser igual a 0,1 unidades de masas atómicas. Pero como ya te había indicado, no podemos trabajar en unidades de masas atómicas. Se torna muy complicado. Así que lo que nosotros debemos hacer es convertir. Y para eso, recuerda aquí lo siguiente, nuestras conversiones. Nuestra conversión nos dice así. Una unidad de masa atómica lo debemos transformar no en kilogramos, sino en MEP. MEP sea la menos 2. Y decimos aquí, una unidad equivale a esto. Así que podemos convertir esto y decir 0,1 multiplicado por una unidad. Esto sería el defecto de masa. En otras palabras, sería así. 0,1 multiplicado por una unidad de masa atómica vale 931,5. 931,5 MEP C a la menos 2. Perfecto, hasta aquí. A ver. Y esto nos va a dar como respuesta que el defecto de masa, si hacemos rápidamente esa multiplicación, 0,1 por todo esto, nos sale 93,15 MEP C a la menos 2. Y ya tenemos entonces el defecto de masa. Y con ese defecto de masa vamos a ir al paso siguiente, al paso número 2. Debemos encontrar la energía necesaria para poder enlazar, para poder formar ese núcleo. Entonces, la energía de enlace, esa energía de enlace que lo vamos a simbolizar con un triangulito IE. Entonces, esa energía de enlace debe ser igual al defecto de masa que vale 93,15 MEP C a la menos 2 multiplicado por la velocidad de la luz elevado al cuadrado que está al costado. Así que esas dos cantidades se van a eliminar, el con él, y ya tenemos el defecto de, bueno, la energía de enlace. Esa energía de enlace debe ser igual a 93,15 MEP. Y revisemos las claves. Nos dicen de que debe ser un valor aproximado. Así que tenemos 90 MEP. Esto vale 90, pero es MEP C a la menos 2, así que esto representa la masa. Esto está muy alejado de la realidad, así que el valor más aproximado sería 90 MEP. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos dice así. La energía de enlace por nucleón de un átomo de tritio, H31 es el tritio, de un núcleo de tritio, vale 3 MEP. ¿Cuál es la energía mínima requerida para separar completamente los núcleos de este átomo? Para resolver este problema debemos entender lo siguiente. Nos dicen esto, tenemos un átomo de tritio, pero queremos destruir al núcleo, queremos separar estos átomos que aquí tenemos, este átomo que aquí tenemos, le tenemos que dar una energía de enlace y al momento de darle una energía de enlace, esta energía va a vencer a la fuerza, a la fuerza nuclear fuerte y de esa manera se van a comenzar a separar. Se separan y ahora se tornan en partículas independientes.
cuánta energía necesitamos para poder lograr esto. Entonces, para eso debemos recordar lo siguiente. Que la energía de enlace, esa palabra clave, energía de enlace por nucleón, ya nos están dando. Entonces nos dicen de que la energía de enlace por nucleón vale 3 MeV. Así que nos dan esto. Y cada vez que aparece esta palabra energía de enlace por nucleón, te están diciendo de que debes dividir la energía de enlace entre la masa nuclear. Entonces, con eso nosotros podemos encontrar lo que nos están pidiendo. Ahora sí, luego de este paso número 1, vamos a encontrar lo que nos están pidiendo. Podemos decir de que la energía de enlace por nucleón lo voy a dividir entre A. Esta energía de enlace por nucleón nos dicen de que vale 3 MeV. Y ahora, como la letra A es el número de partículas en el núcleo, el tritio tiene 1, 2, 3. Y como tiene 3, así que este valor de A debe ser 3. Esto de aquí es 3. Y de esta manera podemos indicar aquí lo siguiente. Si ya tenemos esto, decimos así. Aquí vamos a acomodar un poco esto. Entonces pasamos aquí. La energía de enlace debe ser igual a este 3 que lo vamos a pasar a multiplicar 3 por 3 MeV. Y así tenemos lo que nos están pidiendo. En total, la energía que le debemos entregar a este átomo de tritio para que se pueda separar, las partículas se puedan separar del núcleo, debe ser 9 MeV. Esa sería la respuesta. Así que la clave para esta pregunta es la B. Seguidamente, en este problema nos dice así, la energía de enlace por nucleón, ya te dieron la palabra clave, del berilio 11,4 es de 6 MeV. ¿Cuál es la energía necesaria para separar los nucleones de este núcleo? Entonces ya sabes. Lo primero que debo recordar es la fórmula. ¿Qué es la energía de enlace por nucleón? Bueno, la energía de enlace por nucleón se define así. Es la energía de enlace dividido entre la masa nuclear. Y para nuestro caso, entonces vamos a decir de que el elemento que estamos estudiando es el berilio. Berilio 11,4. Así que la letra A debe ser 11, porque esta es la masa nuclear. Y ahora sí, calculando la energía de enlace. Y esta energía de enlace será definido así. Entonces, la energía de enlace dividido entre el valor de A, que sería 11, esa debe ser igual al dato que nos han dado, que vale 6. Eso sería 6. 6 MeV. Y ahora lo único que nos queda es agarrar este 11 y pasarlo a multiplicar. Y de esta manera, si lo pasamos a multiplicar, sería 11 por 6, disculpen ahí la demora, y esto nos va a dar 66 MeV. Y eso sería la respuesta para este problema. Siguiente. En esta pregunta nos dice lo siguiente. Un estudiante sugiere que puede realizarse la siguiente transformación. Nitrógeno 14 más helio 4 nos da como resultado el oxígeno 17 más un protón. La medición de la masa en reposo que se muestra es que la masa total en reposo del nitrógeno más el helio es menor que la masa total en reposo del oxígeno más el protón. El estudiante concluye que la reacción será. Entonces, para esto estamos hablando ya no de un átomo, no se está formando un átomo, como en los problemas anteriores. Ahora tenemos una reacción nuclear. Entonces, cuando tenemos una reacción nuclear, ¿cómo debemos tratar este tipo de problemas? Veamos aquí. En una reacción nuclear, como por ejemplo, vamos a decir aquí, en un decaimiento, en un proceso de fisión nuclear o de fusión nuclear,
vamos a tener una reacción. Y para que exista una reacción, debemos tener elementos, como por ejemplo en el decaimiento tengo un elemento que es el radio y va a ser formado por otras dos partículas. Y esas dos partículas serían como resultado del decaimiento que tenemos. Ahora, podemos tener un decaimiento alfa, podemos tener un decaimiento beta, como en este otro caso, pero siempre la reacción se va a formar así. Un elemento A más un elemento B me debe dar como resultado un nuevo elemento C más un nuevo elemento D. En el caso de la fisión nuclear, si yo tengo un neutrón y voy a lanzarlo, o bien un neutrón más el uranio 235, nos va a dar como resultado dos átomos ligeros y varios neutrones aquí. En el caso de la fisión nuclear, tengo átomos ligeros, como el caso del deuterio y el tritio, los dos se van a unir para formar un átomo más pesado como el helio y un neutrón. Pero siempre tenemos un inicio y tenemos el final. A este inicio de el elemento A y el elemento B le vamos a llamar reactantes. Y a los elementos C y a los elementos D le llamamos productos. Entonces, la energía que se absorbe o se desprende en una reacción nuclear se debe a la transformación de la parte de la masa de las partículas en energía. En otras palabras, para la energía que se puede liberar o absorber, siempre tiene que ver mucho con la reacción nuclear. Y para eso, vamos a ver cómo podemos calcular esa energía que se puede liberar o se puede absorber. Y para este caso, vamos a decir aquí lo siguiente. La energía de la reacción nuclear le vamos a definir como Q. Y ese Q debe ser igual a la masa de los reactantes. En otras palabras, es la masa de A y B. A y B son los reactantes menos la masa de los productos. Y los productos en este caso serían C y D. Entonces, si nosotros restamos la masa en reposo de los reactantes menos la masa en reposo de los productos y lo multiplicamos, esa diferencia lo vamos a multiplicar por C al cuadrado, tenemos la energía que se debe absorber o la energía que se debe liberar para que ocurra esa reacción nuclear. Entonces, esta resta de la masa de los reactantes menos la masa de los productos le vamos a llamar el defecto de masa, pero para una reacción. Ya no hablamos para un átomo, para formar un átomo, sino para formar una reacción. Y en este caso, este defecto de masa debe ser la diferencia de ellas dos. Pero ¿qué pasa si la masa de los reactantes es mayor que las masas de los productos? Si la masa de los reactantes es mayor que la masa de los productos, el defecto de masa es positivo. Y si eso ocurre, entonces estamos liberando energía. La energía se va a liberar. Pero si esa masa es negativa, en otras palabras, si la masa de los productos es mayor que la masa de los reactantes, entonces la reacción no se va a producir a menos de que tengamos una energía adicional. Entonces, como por ejemplo, el uranio 235, juntamente con el neutrón, así como están, si los dos estarían quietos, no se podría producir la fisión nuclear. Solamente se produce cuando este neutrón tiene movimiento. Si este neutrón tiene energía cinética, esa energía cinética va a ser la energía mínima para que nosotros podamos producir la fisión nuclear. Entonces, también tenemos que ver esos dos casos, si el defecto de masa es positivo o si el defecto de masa es negativo. Entonces, veamos las condiciones que nos han dado en el problema. Muy bien, entonces aquí en el gráfico vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí el átomo de helio y tenemos el átomo de helio más, aquí tenemos al nitrógeno 14 y tenemos al helio 4,2. Esto sería el caso de los reactantes y nos da como consecuencia una reacción nuclear donde al momento de que este átomo de helio ingrese aquí al núcleo del nitrógeno, va a, bueno, va a tener un decaimiento. Él se va a desintegrar y va a formar un átomo de oxígeno 17,8, más
este pequeño que le llamamos un protón, 1, 1. Y ahora sí, los reactantes ya lo tenemos. Los reactantes deben ser ellos dos van a ser los reactantes. Entonces, como ellos dos van a ser los reactantes, voy a colocarlo aquí arriba. Reactantes. Y esta parte final deben ser los productos. Ahora sí, vamos a encontrar entonces el defecto de masa. El defecto de masa debe ser igual a la masa total, pero de los reactantes, que sería el caso del nitrógeno más el caso del helio. Y a esto le debemos restar la masa de los productos, la masa total de los productos. Y la masa total de los productos son de oxígeno más el del protón. Ahora, ¿qué es lo que nos dice seguidamente? Que se ha medido y nos dicen de que la masa total en reposo de los productos es mayor que el de los reactantes. Entonces, si esta masa de aquí es mayor que la de él, entonces se concluye que el defecto de masa en la reacción es menor que cero. ¿Y qué habíamos dicho? Que si el defecto de masa es mayor que cero, la energía que es igual al defecto de masa multiplicado por c elevado al cuadrado, también debe ser menor que cero. Eso quiere decir de que necesitamos una energía adicional para que se pueda producir esta reacción. ¿Y quién nos puede dar esa energía adicional? Es una energía cinética. Esa energía cinética lo debe tener la partícula alfa. Esta partícula alfa, llamado también helio 4,2, debe tener una energía cinética de tal manera que al momento de colisionar con él se va a generar una transmutación. A esto le vamos a llamar transmutación, un nuevo elemento producido a través de la colisión. Entonces, la respuesta para esta pregunta va a ser que necesitamos energía cinética, una energía cinética mínima para que pueda ocurrir esto. ¿Y cuánto vale esa energía cinética? Esa energía cinética se va a calcular a partir de ese calor. Y para responder esta pregunta, no debemos olvidar esta última nota. Si es que nosotros queremos que se produzca la reacción nuclear y tengamos como resultado un átomo de oxígeno 17,8, la partícula de helio debe tener una energía cinética mínima, y esa energía cinética mínima debe ser igual al valor de ese calor, de ese Q. Y la alternativa que está correctamente sería la A. Tendrá lugar si el núcleo de helio tiene suficiente energía cinética. Ahora, todos los demás no serían correctos, así que la clave para esta pregunta es la A. Y pasamos a las dos últimas preguntas, que esto de aquí sí va a ser muy rápido. Si en el examen te viene un gráfico como este y te dice así: el gráfico siguiente ilustra la variación del número de nucleones, es decir, número másico, n, de la energía de enlace por nucleón de los núcleos. ¿Cuál de los núcleos indicados es el más estable? Entonces, para responder esta pregunta muy rápidamente, entonces vamos a recordar la teoría. En un gráfico como esto, donde la parte horizontal es el número de masa, que lo vamos a representar con la letra A, y en la parte vertical tenemos la energía de enlace por núcleo, que lo vamos a representar con la letra MEP, con las unidades de MEP. Vamos a ver aquí la siguiente gráfica que salió de forma experimental. Va a ir creciendo, 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 llega por aquí, baja, va a seguir creciendo, creciendo hasta llegar a este punto. Y luego va a ir decreciendo, pero no tan rápido como el crecimiento que hemos tenido por aquí. ¿Qué significa todo esto? Significa de que por este lado nosotros tenemos helio, hidrógeno, tenemos deuterio, tenemos átomos de helio, átomos de litio, átomos de nitrógeno, de oxígeno, y observa de que el valor de A va a ir creciendo. 2, 3, 6, 7, 12, 16, 34, 56.
y va a ir creciendo rápidamente la energía de enlace por nucleón. Entonces, por esta región, la energía de enlace por nucleón va a ir creciendo rápidamente, pero a partir de aquí ya la energía no va a ir creciendo, se establece y luego de eso va decreciendo la energía de enlace, pero esta vez en pocas proporciones. Entonces va a haber una región donde nosotros vamos a decir de que cuando el valor de A se encuentre en esta región, vamos a tener los átomos con mayor estabilidad. ¿Como quiénes? Uno de los átomos con mayor estabilidad es el níquel 62. El níquel 62 es uno de los átomos que tiene la mayor energía de enlace. Energía de enlace por nucleón. Por nucleón. Ahora, pero no es el átomo más estable. El átomo más estable es el hierro 56. Él es el más estable. Entonces, en esta región va a estar tanto el níquel como el hierro, que son dos átomos muy estables. Luego de eso, también podemos decir lo siguiente, también podemos separar todos estos átomos, los podemos separar en dos regiones. Primero la región donde los átomos son los más ligeros, que son aquí, cuyos valores están con un A menor que 20. Con un A menor que 20, estos átomos van a sufrir un proceso de fusión porque se van a ir uniendo y uniendo y al momento de unirse, sus energías de enlace van a ir creciendo. Entonces, aquí va a haber una liberación para átomos para átomos menores de 50, por decirlo así, tenemos una fusión nuclear. Pero para átomos mayores de 80 vamos a tener una fisión nuclear. Y en ambos casos vamos a tener energía liberada. Obviamente con diferentes condiciones. La fusión nuclear lo vamos a encontrar pero a altas temperaturas. ¿Y dónde se puede dar? Solamente en el Sol. Bueno, entonces contestemos a nuestra pregunta. ¿Dónde están los átomos más estables? En esta región. Con En este punto están los átomos más estables. Entonces vámonos a la gráfica. ¿Cuál de todos esos núcleos, nos dice así en toda esta gráfica, cuál de los núcleos indicados es el más estable? Y la respuesta, ya lo sabes, sería la C. Vamos a la última pregunta. En esta pregunta nos están pidiendo cuáles son los nombres del eje vertical y del eje horizontal. Y observa la gráfica. Entonces, esta gráfica va a ir creciendo, 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 luego llega a un punto de estabilidad y luego comienza a decrecer lentamente. Entonces, la parte Y, el eje Y, es la energía de enlace por nucleón. Esto sería para el eje y para el eje X debe ser el número de nucleones, es decir, la letra A. Bueno, lo representamos con A y la alternativa correcta para él debe ser la A. Muy bien, chicos, con esto estamos terminando estas, estas preguntas del paper 1 y no te olvides de dejarme algún comentario o alguna pregunta para poderte ayudar. Chao, chao.